Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 8. Yo sé que ese versículo nosotros lo tenemos ya premeditado para un propósito en específico. Este versículo quizás se utiliza solamente cuando se toca el tema de los diezmos y las ofrendas. Pero hoy vamos a descubrir a través de la palabra del Señor lo que realmente encierra este poderoso versículo, este poderoso texto, y cómo nosotros al aplicarlo a nuestra vida podemos realmente vivir en la abundancia que el Señor realmente quiere. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 8. Y leemos con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Verso 7, cada uno de él, como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no en el bolsillo, en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Honramos su presencia, Dios. Le damos la gloria y la honra por la oportunidad que nos das de poder reunirnos en esta tu casa, casa de oración y puerta del cielo, lugar, Señor, que sea destinado para exaltar tu nombre, lugar que sea santificado para que tu nombre sea exaltado, Dios, sea glorificado, sea adorado. Hoy pedimos en el nombre poderoso de Jesús que esa tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el objetivo por el cual fue enviada. Hoy proclamamos, Señor, que a través de tu palabra enfermos son sanados, cautivos liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Hoy establecemos tu reino en este lugar y proclamamos que hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. En esta mañana, se lo va a hacer para Él, hágalo con todas sus fuerzas. Y en esta mañana vamos a tocar un tema que quizás usted ha escuchado muchas veces. Y yo también he escuchado varias veces este tema. Pero saben una cosa, hasta el día de hoy yo lo había escuchado mal. Y vamos a ver por la palabra del Señor cómo realmente hay un principio poderoso que está detrás del dar. Y sabes, a veces estas cosas suenan un poco fuertes. Hay algunas personas que realmente todo ya lo proyectan hacia el dinero, y resulta que el dar va más allá del dinero. El Señor quiere que nosotros demos nuestra vida si es necesario, porque el dueño del oro y la plata es Él. A Él no le hace falta el dinero, a Él le hace falta un corazón que esté dispuesto a servirle, un corazón que esté dispuesto a honrarle, un corazón que esté dispuesto a buscarle más a Él. ¿Y a cuántos les gusta la abundancia? ¿A algunos no les gusta? ¿Sí? Si a usted no le gusta, no importa, me la da a mí. Eso no es problema. Yo creo que a todos nos gusta la abundancia. Y resulta que cuando nos hablan de abundancia, enseguida nos vamos a lo material. Nos vamos al dinero, nos vamos a las posesiones, nos vamos a lo material netamente. Pero resulta que la abundancia de la cual habla la palabra va mucho más allá de lo material. Porque la abundancia que nos promete el Señor es explícitamente en lo eterno. Ahora les hago nuevamente la pregunta: ¿a cuánto les gusta esa abundancia? Amén. A todos. Y el título de esta corta meditación se llama Abundando para la buena obra. El Señor nos ha permitido gozar de una abundancia que va más allá de lo material. El Señor nos ha permitido gozar de una vida que ya nuestra vida misma es la garantía del amor de Dios. ¿Saben una cosa? El Señor se ha propuesto a crearnos con el propósito de exaltar su nombre. Usted está muy por encima del resto de la creación, y no con aires de superioridad.
Pero sabes una cosa, tu vida vale en las manos del Señor. Tú no eres un error de la ciencia, no eres un error de tus padres. Fuiste creado con un propósito divino desde antes de la fundación del mundo. Así que dile al que está a tu lado, tú tienes valor en Dios. Sabes, la creación del ser humano fue lo más preciado para el Señor. La creación del ser humano estaba dentro de los planes de Dios. Y la creación del ser humano fue hecha para dar gloria a Él. Aún las aves del cielo le dan la gloria a Dios. Los árboles le dan la gloria a Dios. Todo lo que respire, dice el Salmo 150, alabe a Jehová. Y sabe, se ha demostrado que aún los árboles respiran, los animales respiran, la tierra misma respira. Todo lo que está dentro de este sistema se mueve por la misericordia de Dios. Pero el ser humano se ha encargado de llevarle siempre la contraria a Dios. La mayor creación, el ser humano, es el único que le ha llevado siempre la contraria a Dios. Por eso es que muchas veces vemos personas que dicen, y más que todo la persona que no tiene la revelación y el conocimiento de la palabra, es que yo soy hijo de Dios. Un error. Todos los seres humanos son criaturas, son creación de Dios, pero solamente aquellos que han aceptado el nombre de Cristo y aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, solamente podemos decir, nosotros somos hijos de Dios. Y no es algo que nos ponga por encima, no, al contrario. Si usted se considera un hijo de Dios, usted tiene que hacer el menor acá en la tierra para servir a los demás, para llevar el mensaje de salvación. Y sabes una cosa, la abundancia solamente la pueden entender aquellos que han nacido de nuevo. La abundancia en el mundo es tener posición, tener un título, tener cosas materiales, pero la abundancia de aquel que ha nacido de nuevo es Cristo Jesús. Y sabes, la verdadera abundancia que habita en nuestros corazones no puede ser nada más y nada menos que el Señor. Todo aquello que ocupe el lugar que le pertenece a Dios realmente está fuera del orden de Dios y no puede ser considerado como una abundancia. ¿Sabe que me encanta como lo dice el verso 7? Y vamos nuevamente allá al verso 7, por favor. O vamos a leerlo desde el 6, porque aquí hay un principio hermoso. Verso 6, 2 Corintios 9, verso 6. Dice, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? A ver, dígalo con ánimo, pégale un codazo al que está al lado, dígale, no te duermas. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, no está hablando abundantemente. Ojo, no está hablando abundantemente porque pareciera que el antónimo o la oposición a escaso es abundante. Pero resulta que las matemáticas de Dios no son iguales a las matemáticas nuestras. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, usted anote esa palabra por allí, generosamente también segará. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de sembrar algún árbol en toda su vida? Los demás ni siquiera una caraota en el tiempo de ¿no? Guayaba. No, gloria a Dios, ¿verdad? Agricultores hay acá. Aunque sea un granito de caraota, usted tuvo que haber hecho en el colegio, ¿no? ¿Sí? Los experimentos. Composta, dice por allá. ¿Saben una cosa? Este es un principio y la palabra de Dios requiere que nosotros pongamos especial atención en los principios. Porque los principios de Dios no pueden ser violados. Y los principios de Dios no pueden ir por encima de lo que son las leyes humanas. El principio de Dios está establecido para la formación de nuestra vida y para la formación de nuestro ser. Y yo quiero preguntarle, si usted siembra un granito de caraota, ¿usted va a obtener una mata de uvas? De ninguna manera. Nosotros sembramos la semilla y esa semilla que sembramos, eso es lo que cosechamos, a menos que el Señor haga algo ahí maravilloso y cambie la cosecha, ¿verdad? Pero si usted siembra un grano de caraota, créame que usted va a tener un grano de caraota, una cosecha de caraotas. Entonces, en el elemento de la siembra
hay tres aspectos fundamentales que nosotros debemos de saber de este principio. ¿Cuáles son esos? Debemos de saber que en todo proceso de siembra tiene que haber un sembrador, tiene que haber una semilla y tiene que haber un campo. ¿Sí? Lo que sabemos más o menos de agricultura sabe que eso es así. Tiene que haber un sembrador, tiene que haber una semilla y tiene que haber un campo, una tierra. Esos son los tres elementos básicos. Después hay elementos auxiliares como es el abono, como es el uso de fertilizantes, como es el uso de repente de ciertas condiciones para que esos árboles o ese fruto se dé de la mejor manera. Pero inicialmente necesitamos de estos tres elementos. A ver, ¿cuáles son? El sembrador, la semilla y ¿qué? Y la tierra, el campo. Vamos bien, 20 puntos. Saben, en Mateo 13, el Señor no lo vamos a leer en este momento, pero el Señor deja varias parábolas, varias enseñanzas acerca de cómo la persona debe sembrar, de cómo es el principio de la siembra, y a lo largo de todo Mateo 13, el Señor habla específicamente de algunas parábolas. Ya nosotros lo conocemos. ¿Cuántos han escuchado la parábola del sembrador? La parábola del trigo y la cizaña. Y saben una cosa, el elemento fundamental, el sembrador tiene la necesidad de poder trabajar. Punto número 1, el sembrador tiene la necesidad de trabajar. Nadie agarra una semilla y dice, bueno, que ella se siembre sola y la tire y ya está. Por misericordia de Dios a veces nace, pero no es el trabajo. Pero sabes una cosa, en el sembrador hay una característica importante, y es que el sembrador tiene que tener la mejor actitud al momento de sembrar. Y usted me dirá, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con la semilla? Claro que sí tiene. Sabes una cosa, muchas veces hay personas que se han dedicado toda su vida a sembrar lo bueno, pero también hay personas que se han dedicado toda su vida a sembrar lo malo. En la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, dice la palabra del Señor que un hombre sembró un campo de trigo. ¿Trabajó o no trabajó arduamente? ¿O se hizo por obra de magia, no? El hombre comenzó a preparar el terreno, comenzó a preparar todas las condiciones y trabajó arduamente. Si lo hace acá en Maracaibo, trabajó el doble por el sol. Pero sabes, él comenzó a sembrar el trigo en su campo. Él esperaba que la cosecha fuera la más óptima, que fuera la más abundante. Pero ¿qué pasó? En la noche vino alguien más, otro sembrador. ¿Y qué se puso a sembrar? La cizaña. ¿Trabajó o no trabajó duro? Yo creo que trabajó más duro que el de la mañana, porque este hombre tenía que hacerlo rápido, tenía que hacerlo sin que lo vieran, y tenía que hacerlo de la manera también exacta para que produjera el resultado que él esperaba. Nosotros vamos a conseguir en esta vida personas que son sembradores, pero que tienen una actitud equivocada. Personas que solamente van al campo que está fértil, que está recién sembrado, para sembrarse cizaña solamente. Y saben, lo hacen muy bien. Es impresionante cómo lo hacen. Personas que solamente se dedican a sembrar la cizaña, a arruinar el trabajo de la otra persona. Nadie dice amén, gloria a Dios. Pero sabes una cosa, muchas veces nos vamos a encontrar también con personas que están dispuestas a trabajar el doble para que la buena semilla también pueda crecer. Entonces el elemento fundamental, el sembrador, pero también tenemos la semilla. Fíjense, muchas veces nosotros hemos tenido un concepto errado de que al Señor solamente se le da lo poco, de que al Señor solamente se le da lo más pequeño, y siempre lo aplicamos a todo, porque el principio de la siembra y la cosecha es aplicado a todo, no solamente al dinero. Por eso es que hoy vamos a derribar ciertos paradigmas que nos han metido en la mente y que nos han vendido por allí de la superabundancia. No quiero caer en estos temas ahorita, pero ustedes saben mejor que yo. Hoy he venido a hablarles a través de la palabra cuál es la verdadera abundancia. En la semilla muchas veces nosotros creemos que la semilla pequeña es la que da mejor fruto. Y siempre decimos, yo soy como la semilla de mostaza. Bueno, realmente soy como la semilla de mostaza, soy pequeñito, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Y a veces decimos que el Señor solamente quiere de nuestra fe como la semilla de mostaza. Error. ¿Sabe? Cuando el Señor habla allí en Mateo 13 y da la relación
de la semilla de mostaza, ella no está hablando de que es una semilla pequeña. No es que está hablando que al Señor solamente tenemos que darle lo que nos sobra. No solamente tenemos que decir que la semilla es una pequeña porción, porque el Señor lo tiene todo y Él solamente necesita es un poquitico. Cuando habla de la semilla, está hablando de las características de la semilla. ¿Sabía usted que la semilla de mostaza es la única semilla que puede sobrevivir ante cualquier circunstancia, cualquier clima y bajo la presión más extenuante del clima? ¿Lo sabía usted? La semilla de mostaza puede permanecer intacta aún después de 200 años. Usted agarra una semilla después de 200 años, la siembra y ahí nace. Nosotros en una oportunidad trajimos para acá semilla de mostaza. Yo no sé cuánto se recuerda. Es bastante pequeñita, pero el Señor no está hablando allí de lo pequeño, está hablando de los elementos que contiene esa semilla. Cuando nosotros decidamos escoger la semilla tiene que cumplir con las características de Dios. Tiene que ser una semilla resistente, tiene que ser una semilla que aún después de mucho tiempo pueda dar fruto, y tiene que ser una semilla seleccionada. Usted cuando recoge la semilla y la escoge, ¿usted escoge la peor? Pega un codazo al que está al lado, dígale no te duermas. Usted escoge la peor, escoge la mejor. ¿Sabes? Hay ciertas, digamos, pruebas o elementos para escoger la semilla. Hay muchas personas que la tiran en agua y dicen, bueno, la que se hunda, esa es la que está fértil, la que quede flotando o en el aire, esa no sirve y la descarta. Hay muchos métodos. Pero ¿sabes? Cuando nosotros nos disponemos a escoger la semilla, tenemos que saber también que tenemos que escoger la mejor. Y por último, nosotros también tenemos que saber escoger la tierra. Mateo 13 también nos coloca varios tipos de tierra. Tierra que cayó junto al camino, semilla que cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos, pero hay otra que cayó en buena tierra. ¿Sabes? A veces hay un error de las personas, porque muchas veces tenemos un buen sembrador, tenemos una buena semilla, pero tenemos un mal campo, una mala tierra. Como diría mi pastor Leonardo, se perdieron todos los cobres ahí. Si usted es un buen sembrador y usted tiene una buena semilla, pero escoge el campo equivocado, usted está perdiendo todo el esfuerzo y está perdiendo todos los recursos. Hay personas que entienden una buena actitud para poder sembrar. Escogen la mejor semilla, pero escogen los peores campos, las peores personas para también sembrar allí. ¿Sabes una cosa, iglesia? Allí perdimos todos los recursos. Si alguno de estos tres elementos falla, el resultado no va a ser óptimo. Cuando nosotros nos disponemos a sembrar, tenemos que saber que estos tres elementos van a estar presentes y que de alguna u otra manera vamos a tener resultados. Ahora yo quiero que vayamos al versículo 6, específicamente donde dice el que siembra escasamente. ¿Sabes una cosa? La palabra escaso viene del griego oligos. ¿Y sabe lo que significa el griego oligos? Corto, pequeño o que no tiene plenitud. Es decir, que cuando yo tomo lo bueno de Dios con una buena actitud, pero yo me dispongo a sembrar poco, a acortarlo lo más que pueda, que no me afecte en mi tiempo, en mis recursos o en mi personalidad, entonces yo estoy diciendo que estoy siendo poco pleno, estoy siendo corto. Y esto aplica a todos, iglesia. Si nosotros queremos ver un cambio en nuestros esposos, nuestras esposas, porque aquel no me da amor o aquel no me da atención y yo comienzo a sembrar poco amor, ¿qué va a recoger? A ver, dígalos, no lo digan con pena. Hay unos que lo dicen así. Hay unos maridos allí como que están allí que le tienen aquí por una costilla, ¿verdad? Lo tienen apretado por una costilla. No sea libre, el Señor lo trajo para hacerlo libre. Ande. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero le digo, si usted siembra en su esposa poco amor, usted no puede pretender recoger mucho amor. Solamente dijo amén, mi hermana, por acá. Ella ha recogido bastante amor, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Si usted siembra poco en sus hijos, usted va a recoger poco en ellos. Es un principio escaso, oligos, corto, que no hay plenitud en él. Pero por otro lado,
encontramos la palabra generosamente. Y fíjense una cosa, generosamente muchas veces creemos que abundancia, no, porque les repetí ahorita, lo contrario de escaso puede ser abundante o puede ser mucho, pero resulta que la palabra nos dice que debemos de hacerlo generosamente. Aquí el griego que se aplica es eulogia, de donde sale la palabra elogio. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Hablar bien, hablar con bendición, hablar con plenitud. Y la palabra eulogia tiene que ver con la mejor actitud de poder provocar la mayor bendición en otra persona. Te lo repito, el griego eulogia tiene que ver con la mejor actitud para producir en otra persona o en otra cosa la mayor bendición posible. Es decir, que cuando nosotros sembramos, nosotros tenemos que hacerlo teniendo la plena convicción de fe de que estamos hablando bien. Cuando usted siempre, usted no diga, mire lo que estoy dando, ojo, ojo, estoy dando aquí bastante. No lo haga con esa intención, porque ¿sabes qué? Si solamente te vas a proyectar al reconocimiento, tú vas a tener tu recompensa acá en la tierra. Pero si te proyectas a darle la gloria a Dios, ¿sabe quién te va a reconocer? Nada más y nada menos que el Señor de señores, el Rey de reyes. Y todo lo que tú hagas en lo secreto, Él te lo va a recompensar en público. Eulogia tiene que ver con plenitud. Eulogia tiene que ver con una buena noticia. Eulogia tiene que ver con pronunciar palabras de bendición y no de maldición. El elogio, el ver las características resaltantes, buenas de una persona. Y sabes, es el deseo del corazón de producir la mayor bendición posible y la bendición más grande posible. El verso 7 nos da un secreto bastante importante. Nos dice: cada uno de como propuso dónde. Sabes, a veces nosotros confundimos el corazón con el bolsillo, con la cartera. No sé cuánto le ha pasado. A veces creemos que el dar sale del bolsillo. Resulta que no sale de ahí, sale del corazón. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón para darlo al Señor, créanme que todo lo demás va a estar a disposición. El Señor no se limitó al entregarnos lo más preciado, que era la vida de su Hijo amado Jesús, aquel que no escatimó el entregar a Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas? ¿Cómo no nos va a dar todas aquellas características que posee el Señor? Lo va a dar abundantemente. Pero nosotros hemos tenido un mal concepto y resulta que el dar sale del bolsillo y no del corazón. Cuando el dar sale del bolsillo y no del corazón, nosotros lo estamos haciendo mal, porque nos limitamos solamente a la cantidad y no a la intención del corazón. Cuando se presentaban los hombres ante el templo, el Señor Jesús solamente lo miraba. ¿Qué hacían los ricos? ¿Daban poco? ¿Aló? ¿Estamos acá? ¿Los ricos daban poco o daban mucho? ¿Desde dónde lo daban? Diga conmigo, desde el bolsillo. ¿Saben? Agarraban, porque eso es otro estudio. A veces creemos, no, que los ricos le daban poquitas cosas. No, ellos le daban, entre comillas, de lo que les sobraban. Pero lo que les sobraban era una riqueza impresionante, era una cantidad bastante grande. Pero saben, ellos lo daban desde el bolsillo para que lo vieran, para tener reconocimientos. Hacían tocar trompetas, hacían que la gente le fuera preparando el lobby. Y hoy muchas veces vemos personas así, que dan desde el bolsillo, pero la intención está corrompida. La intención del corazón es la menos indicada. Pero se acercó una mujer que solamente tenía 2 blancas, la menor denominación de la moneda de ese entonces, pero que ella verdaderamente sabía que su tesoro, el tesoro que le iba a entregar, venía del corazón. Cada uno de conforme al que ha expuesto en su corazón. Y anote esto por allí: no con tristeza ni por necesidad. Saben, hay personas que dan. Vamos a poner el caso del dinero, que es el que más manejamos. La persona
aparta algo de dinero. Y sabe, muchos lo hacen con tristeza. Yo no sé cuántos se recuerdan aquella película de los años 80. No recuerdo el nombre ahorita de la negrita, lo que son cinéfilos. ¿Ah? La negrita aquella que se disfrazó de monja y entregó. ¿Cómo se llama? Whoopi Goldberg. Mi hermana se ve que ve bastante televisión, ¿no? ¿Saben? Ella tenía un cheque de una suma bastante alta. Y aquella no quería entregarlo, estaba a regañadientes allí. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos esa actitud. No, esto es lo que yo preparo para el Señor. Lo preparamos con anticipación. Y cuando lo vamos a dar, estamos así, ¿verdad? ¿Saben? Otros lo hacen por necesidad. Escuche bien. Cuando nosotros ponemos la necesidad por encima del dar, nosotros estamos diciendo: Señor, te voy a dar para que tú me des. Y esto, mis hermanos, ha sido el centro de muchas falsas doctrinas. Dele para que el Señor le dé. Así no funciona. El Señor nos dio primero. Y nosotros en gratitud, en retribución, le devolvemos al Señor. Mire, si usted le devuelve a Dios el 100% o el 105% de lo que el Señor le da, aún no va a ser suficiente para pagar la gratitud que Él derramó por usted. Así que cuando usted le dé al Señor, usted tiene que saber que usted lo está haciendo por gratitud, por congraciarse con el Señor y no para buscar un beneficio del Señor, porque ¿qué más beneficio queremos del Señor si nos ha dado la salvación? ¿Cómo usted compra con su dinero la salvación? Nunca lo va a poder hacer. Por eso es que nosotros le damos al Señor por gratitud de lo que hay en nuestro corazón. Cuando hay un corazón que está pleno, iglesia, es un corazón que está dispuesto a dar. Cuando hay un padre de familia, una mujer que tiene el pleno conocimiento de lo que establece la palabra de Dios, es una persona que está dispuesta a entregarlo todo. Pero aquella persona que no ama, créame que no va a entregar sino solamente lo que le sobra, porque no hay amor. El amor es lo que tiene que mover este órgano que está acá y que muchas veces se ha endurecido por el desconocimiento. Tiene que mover nuestro ser entero a dar lo mejor para el Señor. Cuando usted vaya a dar algo para el Señor, usted dé lo mejor, lo mejor. Y le repito, no estoy hablando de dinero. A veces damos al Señor el tiempo que nos sobra. A veces damos al Señor solamente aquello que quizás no ocupa mi agenda. Pero cuando usted le dé al Señor, sepa que usted lo está haciendo para honrar al Señor. Todo lo que hagamos, nosotros lo hacemos como para el Señor y no como para los hombres. Alegría. La alegría no se mide por el estatus, la alegría no se mide por las circunstancias. La alegría no es un sentimiento, porque los sentimientos son temporales. Cuando el Señor está hablando a través del apóstol Pablo, que nosotros debemos de hacerlo con un corazón alegre, está hablando del gozo. Y el gozo no lo mueve las circunstancias. Usted puede estar gozoso aunque esté en una situación crítica. Usted puede estar gozoso aunque esté en una situación difícil. Usted puede estar gozoso aunque esté en medio de problemas. Porque el gozo, la alegría de Dios, no depende de las circunstancias. El mundo nos ha vendido que la alegría depende de las cosas, de la plenitud, de las cosas materiales, de los negocios prósperos. El mundo nos ha vendido la idea de que para ser feliz tenemos que tener todas las necesidades cubiertas. Pero resulta que la verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Si usted tiene a Cristo, usted es una persona enteramente feliz, enteramente gozosa y no le hace falta nada más. Así que déle la gloria al Señor porque usted tiene la plenitud de Cristo. Me encanta como lo dice el mismo apóstol Pablo. Y vamos a pasar la hoja antes. 2 Corintios 8:2. 2 Corintios 8:2. El apóstol Pablo viene hablando de la iglesia de Macedonia y de cómo la iglesia de Macedonia, había dispuesto una suma bastante importante para sostener lo que eran las misiones,
lo que era el equipo y los servidores que trabajaban en la obra del Señor. Pero saben una cosa, 2 Corintios 8:2, refiriéndose a la iglesia de Macedonia, a los hermanos de Macedonia, dice que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaban? Diga conmigo, en grande prueba de tribulación. Ellos no estaban con una situación muy buena que se diga. Yo no sé si eso se parece a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí o no? Estaban en grande prueba de tribulación, pero dice que la abundancia de su gozo. Y fíjense aquí la palabra que utiliza para abundante. Está hablando del gozo, porque la verdadera abundancia no depende de lo externo, la verdadera abundancia depende de lo interno. La abundancia de su gozo y de su profunda ¿qué? Dígalo con fuerza. Ellos no eran ricos, a ellos no les sobraba el dinero. Económicamente hablando, ellos estaban en pobreza, pero ellos tenían una abundancia que superaba más allá de las riquezas, y era un corazón que estaba dispuesto a servir a la obra de Dios. Dice, y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Sabes, ellos se desprendieron de todo lo que podían dar, lo hacían de corazón, y el Señor, ¿sabe qué? Añadía más. Porque aquella persona que da con un corazón genuino, el Señor se encarga también de darle. Si usted quiere, si usted tiene un poquito de amor solamente porque así le enseñó su familia, si usted solamente tiene un poquito de amor porque así le enseñaron sus padres o sus abuelos o quien lo haya criado, usted disponga de ese poquito de amor, siémbrelo en buena semilla, en buena tierra, en su familia, en sus hijos, en su esposa, y usted va a ver cómo el Señor se encarga de añadir más amor, porque Él es el principio del amor. Si solamente le fue añadido una porción de sabiduría, usted siémbrela para que vea cómo el Señor se la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero todo lo que disponga en el corazón, usted hágalo obedeciendo y en plena certidumbre de gratitud. Y el Señor va a seguir añadiendo. Por eso es que la palabra de Dios nos habla en Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo. Escuche bien, retienen más de lo justo. Aquí no está hablando de que usted tiene que despilfarrar el dinero, no. Está hablando de que hay personas que tienden a todas las cosas retenerlos para sí mismos. ¿Y qué pasa con ellos? Dice que vienen a pobreza. Nosotros hemos conocido personas que después de tenerlo todo, vivir una vida holgada, tener todos los lujos, hoy en día andan caminando como unos mendigos por la calle. Se dedicaron a acumular tantas riquezas materiales que olvidaron las verdaderas riquezas, y hoy no tienen familia, hoy sus hijos están en enemistad con ellos, hoy sus vecinos están en enemistad con ellos, hoy su propia salud le ha jugado sucio, y son personas que están enfermas, personas que están en la calle después de haberlo tenido, entre comillas, todo. Porque saben, nosotros nos vamos a encontrar personas tan, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Te lo repito, nos vamos a encontrar en la vida personas tan, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero. Escasean de todo, escasean de salud, escasean de bienestar, escasean de seguridad. Personas que tienen tanto dinero que viven ansiosas, no pueden ni siquiera dormir 2 horas continuas por la ansiedad y por la depresión. Personas que tienen tanto dinero que su salud se ha venido abajo a causa del estrés y de la preocupación. Personas que tienen tanto dinero que ven enemigos en todos lados. Le pasa una sombra y ya creen que es alguien que los va persiguiendo, porque han puesto su confianza en el dinero y no en el Dios que provee el dinero. Yo no sé cuántos dan gloria a Dios por eso. ¿Sabes una cosa? Hay un psicólogo estadounidense, ya él murió, se llamaba Wayne Dyer. Y este hombre decía una frase que me impactó bastante.
Él decía, hacer lo que amas es la piedra angular de tener abundancia en su vida. Te lo repito, hacer lo que amas es la piedra angular de tener abundancia en su vida. ¿Qué cosas el Señor te ha permitido hacer? Lo que el Señor te haya permitido hacer con tus manos, con tu cuerpo entero, hazlo con la mejor actitud y de allí va a brotar la verdadera abundancia. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas que el Señor nos ha permitido, si tú eres maestro, enfócate en darle lo mejor a tus alumnos para que veas cómo tu corazón va a ser lleno de la verdadera abundancia. Si tú eres ama de casa, usted barra 2 veces la casa, que quede impecable, para que vea cómo el Señor va a seguir añadiendo allí abundancia en su corazón y cómo va a haber un esposo transformado. Si usted le cocina bueno, pues cocínele mejor para que vea. A los hombres de esta casa, preocúpense nuevamente por volver a los principios de cuando eran novios, de volver otra vez a los detalles que en algún momento nosotros suspirábamos, ¿verdad? Y no había ni hamburguesa, ni tumbarracho en el estómago, había mariposas. Hoy pareciera que comiéramos piedra, nos hace daño todo. Cuando la vemos o cuando lo vemos, se nos revuelve el estómago y comienza a salirnos la hiel por los poros. Comience a los principios. Comienza a los principios. Vuelva a los principios. Vuelva a llenarse de esa plenitud que usted pudo sentir en el primer momento en que usted conoció de Cristo y cómo su vida, todo giraba en orden de Cristo. Vuelva otra vez allí y verá cómo su vida realmente va a ser llena, va a ser plena y va a gozar de la abundancia que viene de arriba. Y ya para terminar, iglesia, el tiempo se nos ha ido. Cuando nosotros damos, nosotros recibimos. Si nosotros damos cosas malas, vamos a recibir cosas malas. Pero si por el contrario nosotros comenzamos a dar como para el Señor, nosotros vamos a recibir del Señor lo mejor. Lucas capítulo 6, verso 38. Este es un versículo que muchas veces lo aplicamos solamente para el juzgar, pero resulta que es un versículo que va mucho más allá. Lucas capítulo 6, verso 38, y me permito leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escucha bien cómo dice. Dice, den y recibirán, porque él viene hablando del juzgar a los demás. El Señor le venía diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad y os será perdonado, en principio. Es decir, lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Si sembramos juicio, en algún momento nos van a poner el ojo y con ese mismo juicio que nosotros juzgamos, nos van a juzgar. Pero también si nosotros perdonamos, con ese mismo perdón que otorgamos, en alguna oportunidad también vamos a recibir perdón. Y dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, no a medias. El Señor no deja nada a medias. Si tú le entregas al Señor completo, Él te va a devolver completo y aún multiplicado. ¿Y sabe cómo va a ser lo que van a recibir? Apretado, va a ser sacudido para que haya lugar para más. Ese es como cuando uno va a preparar una maleta de viaje, ¿verdad? ¿A cuánto le ha pasado? Usted quiere llevarse la peinadora, la nevera, la cocina allí en la maleta de viajes. Y usted comienza a moverla y se le tira encima para que haya un espacito más. De esa manera es que nosotros, el Señor nos va a dar la cosa apretada para que haya espacio para más, para que haya lugar para más. Y dice desbordante y derramado sobre el regazo. Y dice, termina diciendo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. La cantidad que nosotros demos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestro país, a nuestro trabajo, al lugar donde nos desempeñemos, en esa misma proporción
nosotros vamos a retribuir o vamos a ser retribuidos por el resultado de eso que nosotros damos. Y termino diciéndote esto, iglesia. Ponte en pie, por favor. Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13. Un versículo muy conocido, que decimos siempre: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención esta palabra en la versión Palabra de Dios para Todos. Filipenses 4, 12 y 13. Versión Palabra de Dios para Todos. Si no la tienen, en las pantallas está. El apóstol Pablo explica de manera detallada lo que es la abundancia externa, que no es que estoy diciendo que sea mala. Ojalá y el Señor nos permita a cada uno tener resuelto todas las cosas que nos hagan falta, y créame que así va a ser. Los que confiamos en Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si tú confías en el Señor, créame que Él, como Padre, no dejará a sus hijos en vergüenza, y Él va a proveer de todo lo que necesitamos. Es diferente a querer todo lo que nosotros anhelamos. Una cosa es la necesidad y otra cosa son los caprichos. El Señor te va a dar todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Dice el apóstol Pablo: yo sé cómo vivir en pobreza o en abundancia. Diga conmigo: abundancia externa, temporal. Dice: conozco el secreto, y escucha bien, de estar feliz en todos los momentos y las circunstancias. Diga conmigo: abundancia interna. Esa abundancia interna es la que viene de Dios. Y dice: pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Y te dejo ese versículo, iglesia, para que lo atesores en tu corazón. Verso 13. Dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Te lo repito, y levanta tu mano conmigo allí donde estás. Y repítelo. Dice: puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque tu palabra no es la mía. Gracias porque la revelación de tu Espíritu Santo, no mi lógica humana. Gracias, Señor, porque esta tu palabra primeramente ha llenado mi ser. Estoy seguro, Señor, de que también ha de producir el fruto abundante en la vida de mis hermanos, de todo aquel que escucha esta tu palabra. Hoy permite que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el objetivo por la conformidad. Hoy proclamamos, Señor, que en este lugar hay salvación, hay vida eterna y hay la verdadera abundancia que viene de un corazón alegre, de un corazón gozoso. En el nombre